Buen día a todos, bienvenidos a una nueva edición de Por las Ramas. En este caso tenemos un programa especial donde vamos a estar analizando el caso de Nahir Galarza, un hecho que ocurrió en el 2017, que a día de hoy tiene un montón de ramificaciones y diferencias en cuanto a lo que se había planteado en un primer momento, una situación que impactó a toda la República Argentina y por lo tanto vamos a analizarlo a fondo en cuanto a qué personas estuvieron involucradas, cuál fue la sentencia, en qué está toda la situación ahora e incluso lo que va a ser la película de Nahir que saldrá en los próximos meses. Para comenzar todo esto lo tengo también a Ese. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, muy buenos días, Nahuel. Buenos días, Ese. Y en primer lugar lo que querríamos hacer es presentar a quienes son las principales personas involucradas en este hecho. En primer lugar hablamos de Fernando Pastorizo, fue la víctima asesinada por Nahir Galarza, que para muchos es tal vez la protagonista de esta historia. También hablamos de Marcelo Galarza, padre de Nahir, que era policía en ese momento y fue su arma finalmente la que se utiliza en el hecho. Por otra parte está Yamina Cro, la madre de Nahir, que también estaba involucrada con las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Roberto Correa Mazzaferro, que es un taxista testigo clave en cuanto a la causa porque escuchó los disparos y fue quien se acercó hacia el cuerpo de Fernando para después obviamente llamar a las ambulancias que llegaron después de 20 minutos cuando el joven ya estaba sin vida. Oscar Otero, otro de los testigos que salía a recoger la basura durante el horario de la noche y pudo escuchar también los disparos. Sol Martínez, la amiga de Nahir, que nos va a comentar también un poco cuál era su vínculo con el caso. Así que empezamos, si te parece. Dale, bueno, para empezar tenemos a los dos protagonistas principales de este caso, que fue un caso que hubo mucha repercusión en los medios y bueno, no solo en Argentina, sino en el mundo. Fue uno de los casos que fue la chica más joven en entrar en prisión perpetua en Argentina. Estamos hablando de Nahir Galarza, nació un 11 de septiembre de 1998, hija de Yamina Cro, como bien dijiste, y de Marcelo Galarza, que fue oficial de la Policía Provincial en Gualeguaychú en ese momento. Al ocurrir el hecho, Nahir Galarza estaba cursando su primer año de Derecho de la Universidad de Concepción del Uruguay. El contexto fue básicamente Nahir Galarza tenía una relación con Fernando Gabriel Pastorizo, que nació el 3 de enero de 1997 en Gualeguaychú. Una relación bastante longeva también. Bastante longeva porque, bueno, aparentemente con idas y vueltas tuvieron 5 años juntos, bueno, peleas entre medio, pero para no irnos tanto del tema, vamos a hacer hincapié en lo que fue Pastorizo, que también fue, creo que, fundamental. En el caso se habla más de Nahir Galarza que de él hoy en día. Se lo dejó mucho de lado, tal vez se tomó mucho más el protagonismo por el lado de Nahir que desde el lado de Fernando, que es la víctima del caso. Claro, es como que la tienen muchos allá como una héroe, se lo podría decir, a Nahir Galarza, y a Pastorizo fue el que, no solo él estuvo mal mucho tiempo, sino la familia, que vamos a entrar en detalle luego. Pero para no irnos tanto, Fernando Pastorizo era un joven muy bueno, según sus amigos, estudioso, y vivía en Gualeguaychú, a 25 kilómetros de la frontera internacional con Uruguay, que tiene una población aparentemente de 100.000 habitantes. Es muy chico lo que es el lugar y se conocen todos. Entonces, bueno, fue por eso que se repercutió tanto, porque al conocerse todos se hizo muy viral. Entonces fue un caso que llamó la atención a mucha gente, no solo en Gualeguaychú, sino alrededores. Por el año 2012 ellos empezaron una relación conociéndose en un boliche en Gualeguaychú, donde, bueno, tuvieron un cruce de miradas y ahí es donde se formalizó, se podría decir, la relación. Se veían después de la salida del colegio y bueno, en sus tiempos libres, donde aprovecharon al máximo y se pudieron conocer. La defensa sostenía que solamente tenían encuentros ocasionales para tener relaciones sexuales, es lo que se aparentaba del caso, y que tenían muchas idas y vueltas y muchas peleas. Sí. Es algo que incluso se vio en las redes de ambos con mensajes que demostraban algún tipo
de sensaciones en cuanto a lo que puede ser una posible relación tóxica entre ellos. Claro, aparentemente podía ser una relación tóxica entre ellos y en el caso también fue una gran ayuda todos los mensajes que estuvieron entre ellos, las publicaciones en Twitter que hacía ella sobre él y bueno, entre otros testimonios que hubo de los amigos y de la mejor amiga, que Sí. bueno, fue un testimonio bastante importante de lo que dijo, que aparentemente no la terminó de conocer muy bien, porque bueno, siendo la mejor amiga, nunca se imaginó que iba a pasar esto. Claro, Entonces, hablamos de Sol de Martínez, Sol que Martínez. tuvo una participación fundamental días previos al asesinato. Exacto, bueno, lo que pasó en ese entredicho fue bueno, Nahir le contó a Sol que tenía moretones porque Fernando le pegaba, pero bueno, Sí. eso nunca, según la versión de ella, obviamente, que es la única que le podemos contar, Sí. porque, bueno, como decimos, Fernando falleció y más tarde nos va a contar mejor nuestro compañero Ramiro, pero bueno, lo que fue el caso en sí fue bastante perjudicial no solamente para la familia, sino para los amigos que también hicieron marchas y no descansaron hasta tener justicia, que eso fue en la primera audiencia que tuvieron. Exactamente, ¿no? Hablamos de una situación que también conmocionó a todo el país en su momento, que tuvo muchísimas instancias hasta lo que es el día de hoy. ¿Y tenemos algo más para comentar en este bloque? Para comentar, mira, tenemos lo que pasó con Nahir Galarza fue, ella tenía una obsesión aparentemente con Fernando Pastorizo, pero no solamente salía con él, sino se hablaba de un supuesto profesor de la facultad, Sí. que también dicen que tuvo una relación sexual, y con un amigo íntimo de Fernando, que no se sabe el nombre porque no lo quiso decir, entonces, y bueno, con otro sujeto que se llamaba Joaquín. Nunca más se supo nada y quedó ahí. Claro, exactamente. Y uno de estos sujetos es precisamente al que ve Fernando con Nair en una de las salidas a Bikini, que termina en el golpe de Sol Martínez, que es tal vez la causa o el inicio de toda la secuencia hasta el 28 de diciembre. Claramente lo que pasó con Fernando fue en esa noche un estado de shock, porque vos pensás que podés, imagínate ver a un chico con Nair y después que venga la mejor amiga con la chica que más o menos estás intentando tener algo y te pegue de la nada, es sorpresivo. Y bueno, es por eso que se fue del boliche llorando y fue una noche fatal para él, como bien lo dijeron, salieron audios a la luz y bueno, eso fue lo que repercutió tanto el caso. Claro, ahora vamos a escuchar algunos de los audios que dejó Fernando después del hecho que ocurrió ese día 24 de diciembre de 2017. No, recién pude salir, comiendo por las pizzas, recién salí de la casa, porque recién pude salir, porque usted no vea nada, y se cuenta algo y dice así que yo la maltraté cuando yo nunca mi vida toqué, estoy nunca un papa, que yo nunca mi vida toqué. Y si decís que no seguís a nadie, a los busco te paso captura para que veas. Así que dejate de romper las pelotas con pelotudeces porque no sigo a nadie, no soy como vos. No soy como vos, no te puedes molestar que yo baje eso cuando vos lo tenés siempre y nunca lo borraste. Y ponés excusas que no lo usás, ay, lo hice grupo con mis amigas. No me voy a ir a ningún lado, ¿qué parte no entendés, loco? ¿Vas a venir esta noche o te vas a comer a todo el puto mundo? Bueno, ahí escuchábamos un poco las declaraciones de Fernando en ese momento y también la desesperación que tenía en cuanto a lo que él aseguraba era un cierto nivel de incriminación a un hecho que él no había realizado, pero para profundizar un poco más en lo que fue los días del asesinato después de varias jornadas en las cuales no tuvieron ningún tipo de contacto o ni siquiera se hablaron. Vamos a hablar con Ramiro Quinteros para que nos cuente un poco cómo fue esa jornada que llevó finalmente al asesinato de Fernando. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Bueno, nos toca primero que nada repasar los antecedentes de cada uno, cómo eran cada uno de estos dos protagonistas, porque son dos protagonistas, no solamente es Nahir Galarza, cómo era su relación.
entre ellos, porque se habló mucho de una relación tóxica, de una relación amorosa y después de odio. Finalmente se llegó a la conclusión de que Nair Galarza había tenido otras relaciones exteriores, como había dicho mi compañero Ezequiel. Había tenido más de una relación exterior sobre el noviazgo que habían tenido con Fernando, que habían sido desde chicos, ya sus familias se conocían, ellos tuvieron dos infancias muy tranquilas. De hecho, Nair Galarza, bueno, viene de una familia de clase media que siempre en el colegio sus notas eran regulares, no había ninguna problemática con ella, era muy popular también allí en Gualeguaychú, y llamó mucho la atención eso, y que también él venía de una familia también muy normal, había tenido una infancia muy tranquila. De hecho, las familias de Fernando y Nair habían viajado juntos, habían hecho bastantes viajes juntos, y también había fotografías, es decir, que cada vez llama más la atención el suceso en sí. Sí, y incluso el padre de Fernando había dicho que era una persona muy reservada con su vida íntima también. Así es, era un chico reservado y que llamó la atención cuando ellos se pusieron de novios, que estuvieron mucho tiempo hasta que sucedió el hecho. De hecho, habían tenido varios idas y vueltas en su relación, por eso justamente se la ha llamado tóxica, por inconvenientes que habían tenido por parte de celos de él y celos de ella. Ambos habían tenido esos ataques y era, según cuentan los amigos, era una relación de ida y vuelta constante, era algo que no se podía mantener. Debido a, justamente te digo, que después salió a la luz las relaciones que tenía Nair Galarza con su profesor de la facultad, pero antes había tenido con este chico Rafael, que es ahora el que vamos a repasar, el que encuentra a la salida del boliche Fernando, besándose con Nair, y había otro chico que se llama Joaquín. O sea, eran tres en cuestión las relaciones que tenía exteriores esta chica Nair Galarza. En su relación había muchas amenazas también por parte de ella, que Fernando no la deje, entonces ella lo amenazaba a él con cuestiones como lastimarse, como cortarse. Era un tipo de amenaza, y era algo que perturbaba a Fernando, que no la podía dejar. Entonces ahí se generaba esa ida y vuelta constante. Claro, también por el miedo de que una persona con la que había mantenido una relación durante tanto tiempo y él amaba, por, de cierta manera, culpa de él, se haga daño, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a pasar directamente a lo que fue los días posteriores. Se habían encontrado cada uno por su parte con su grupo de amigos en el boliche, allí en Bikini, donde se habían conocido la primera vez, donde habían tenido sus primeras experiencias, y allí se da a la salida este encuentro de Fernando, que ve la situación de Nair Galarza con este chico llamado Rafael, y Fernando actúa de manera, se puede decir, violenta contra Nair. Eso es lo que declaran los testigos. Allí es donde interviene la amiga, porque supuestamente Fernando la estaba tomando de los hombros a Nair y lo vio como algo peligroso. Entonces decidió pegarle, la amiga Sol Martínez decidió pegarle en la cara y en los brazos. Después están si podemos pasar las imágenes de las capturas de WhatsApp, donde Nair con su amiga se ríen de lo que había sucedido, y él también se lo tomó a gracia. Pero el problema llega 4 días después, donde Nair Galarza había salido de la masajista. Esto sucedió a la madrugada. Claro, y tenemos que aclarar también que hay varias versiones, que es algo que se va a volver recurrente en el caso, porque obviamente la única persona a la que podemos escuchar sobre el hecho es Nair, y en varias ocasiones ha cambiado su relato. Así es bastante confuso que haya cambiado su relato, después vamos a estar profundizando más en eso. Y lo que pasó ese día fue que Nair estaba saliendo del masajista y, como no tenía batería en su celular, decidió llamar a Fernando, porque él vivía cerca de donde decía que ella estaba. Allí Fernando la atiende, y en esa llamada como que no se entiende lo que Nair le quería decir. Entonces le pide que vaya a su casa. Allí Nair asiste a la casa, lo encuentra, empiezan a discutir, como siempre tenían esas discusiones de pareja. De ahí toman el cargador para cargar el celular, y Fernando, como estaba muy violento, lo que Nair había declarado es que ella
cedió a todo lo que él le pedía. Sí. O sea, que la lleve a su casa en su motocicleta. Allí van a la casa de Nair y es donde sucede el primer hecho raro del caso. Ahí es donde entra en cuestión el arma que estaba en la casa de Nair. Recordemos que el padre de Nair pertenecía a la policía allí en Gualeguaychú y tenía en su poder un arma de fuego. Este arma fue clave para luego determinar lo que había sucedido en el caso. Allí entran, es donde tienen relaciones sexuales. Claro, y previamente Nair asegura que él le había pegado, que ella había gritado, y una de las causas que se discutió muchísimo en el caso es que los padres estaban presentes en el hogar, pero aseguran no haber escuchado nada realmente. Así es. Es raro que no hayan escuchado nada. Eso después no pudo repercutir en lo que fue la determinación del juicio. Sí. Pero también llama mucho la atención cómo estaba el arma en la casa sin ningún tipo de protección, no estaba escondida ni nada, estaba encima de una mesa, luego la dejan encima de la heladera y van a tener relaciones sexuales al cuarto, vuelven, Nair le pide a Fernando que la lleve a la casa de su abuela y ahí es donde parten en la moto, pero primero Nair le pide que frene para que vaya a buscar algo adentro de la casa. Ese algo justamente era este arma de fuego que se encontraba encima de la heladera. De ahí empiezan su camino hacia la casa de la abuela de Nair y en el medio del camino Nair le pide por favor a Fernando que frene la motocicleta. Allí es donde ella se baja y ejecuta un disparo en la espalda y luego cuando Fernando estaba en el piso agonizando le ejecuta el segundo disparo. Nair Galarza, en una de sus declaraciones que luego había hecho del caso, dijo que el disparo se había efectuado accidentalmente por una supuesta maniobra de Fernando en una curva y que habían tenido un accidente. La verdad que fue algo que llamó la atención porque después ejecuta un nuevo disparo que también dijo que como ella se sentía muy asustada, ejecutó un disparo al piso accidentalmente sin darse cuenta de que podía disparar de nuevo. Sí, y se aseguraba después con las pericias correspondientes que el disparo se había realizado a 20 o 50 centímetros de Fernando, o sea que prácticamente un remate contra el joven, por lo cual esta versión de Nair no se mantiene, digamos, con las pruebas que existen. Así es, fue específicamente a 14 centímetros del cuerpo de Fernando, que ya estaba agonizando. Según contó un taxista que justamente pasaba por esa zona y pudo rescatar algo de evidencia de lo que fue el caso. Sí, Roberto Mazzaferro, que circulaba por la zona, había frenado porque había finalizado un viaje, escuchó los disparos y, como bien decís, se acerca hacia el lugar. Así es, en sus declaraciones, Roberto había dicho que encontró una persona dada vuelta y que esa persona luego escapó. No llegó a decir si era Nair Galarza o se trataba de otra persona, que luego vamos a estar repasando de quién se puede tratar. Sí, porque eso va a tener relevancia más adelante. Así es. Finalmente, Nair escapa de la situación y algunas cámaras de algunas viviendas la pudieron captar escapando de la escena del crimen como si nada. Se fue caminando unas 30 cuadras hacia su casa, llegó, se bañó y se acostó a dormir en su cama, como si nada hubiese pasado en esa madrugada. Pues lo que ella alega es que se entera de la muerte de Fernando por el llamado de la madre del mismo. Así es, eso llamó mucho la atención porque se hizo como si nada hubiese pasado. Fue algo realmente psicópata, como lo habían manifestado en el juicio. Incluso le envía mensajes de texto a Fernando después de haberle disparado. Así es, fue algo como no quiero que vuelva a suceder más o algo así le había dicho esta chica luego del asesinato que ya sabía que había cometido. Siguiendo un poco con la cronología, ¿qué es lo que pasa con Nair desde el momento del día posterior, las declaraciones que realiza, porque cambia también su historia y a la noche realiza una declaración polémica, ¿no, Ramiro? Así es, Nahuel. Justamente fue en el mismo día, porque esto sucedió a la madrugada. Nair Galarza, cerca del mediodía, había declarado que ella no había sido, que no sabía nada, y ya posteriormente a la noche declaró haberlo matado directamente. Eso llamó mucho la atención porque es otra vez
se repite este patrón de cambiar las declaraciones. Es algo que no la favorece a Nair, pero que lleva a pensar muchas cosas. Se han tenido muchas suposiciones al respecto, Nahuel. Sí, con todo esto, obviamente, inicia el juicio a partir del 4 de junio de 2018 con un total de 11 audiencias. Hubieron diferentes irregularidades, vamos a decir, por parte de lo que alega la defensa de Nair, ya sea en cuanto a que los testigos que la apoyaban a ella no se hicieron presentes porque no se podía garantizar su seguridad, así como también una situación que se mantiene hasta el día de hoy, que es que una de las peritos informáticas involucradas en la causa asegura no estar calificada para los actos que debía realizar a lo largo de la investigación, ya que era especialista en bromatología. Después incluso denunció lo que era coerción por parte de sus empleadores para determinar de cierta manera el fallo hacia un lado o el otro. Todo esto continúa hasta lo que es el 3 de julio de 2018, cuando finalmente se dicta la sentencia. En definitiva, este tribunal ha arribado al siguiente veredicto por unanimidad, que es el de condenar a Nair Mariana Galarza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 5, 12, 45 y 80, inciso primero del Código Penal de la Nación. También quiero recalcar que esto ya pasó hace 5 años, Sí. Y que en el medio hubo varios cambios sobre sus declaraciones. En una de ellas, lo que nos llama la atención a la mayoría de los que seguimos este caso es que culpó al padre, a su Sí. propio padre. Recordemos que él era policía y era el que estaba a cargo del arma. Es decir, llama mucho la atención cómo Nair, luego de declarar que había sido su padre, en una entrevista declara que ella pagaría perpetua por su padre. Es decir, como que está desesperada. Ella había llamado a su abogada desesperada para poder salir. También había tenido un caso de intento de escape, Sí. en donde estaba parando, allí en Paraná. La verdad que llama mucho la atención y allí se empezó a investigar un poco más sobre lo que era la relación de sus padres, la relación de ella con su padre, de su madre con su padre. Y en enero de 2022, Nair Galarza denunció al padre por autor del homicidio, Sí. y allí es donde la Fiscalía de Gualeguaychú no le dio lugar a sus palabras. Exactamente. Justamente porque ya había sido analizado en el juicio oral y público previamente. Claro, todo esto hoy en día en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en cuanto a estas situaciones tal vez llamativas, también estuvo lo que fue desde su lado, es decir, en un momento que estaba embarazada de 5 meses, algo que después se constató que no era real, y se empieza a poner muchísimo más en juego lo que es el estado psicológico de ella como una posibilidad también de que quede absuelta del caso. Justamente por eso quiero recalcar esa vez que Nair Galarza acusó a un familiar de Sí. haberla abusado de chica, y ahí es cuando también declara que su madre había sido víctima de violencia de género por parte de su pareja, o sea, el padre de Nair Galarza. Exactamente. Encima también en un momento, ella años atrás había denunciado un abuso grupal en el cual estaba, según sus declaraciones, presente Fernando, a lo que después con las pericias correspondientes se determinó que no había ningún tipo de señal de lo que ella había declarado, por lo cual el caso quedó realmente en la nada, pero termina siendo llamativo todas estas denuncias y declaraciones cruzadas que realiza Nair, y que de a poco empiezan a tomar algún otro tipo de peso, como la declaración que dijiste en la entrevista. Así es, también recalcar que esta situación que vivió Nair Galarza la llevó a querer prácticamente salvarse de cualquier manera. Sí. Es decir, ya hasta de culpar a su padre o de buscar otra manera para salvarse. Finalmente sigue en la cárcel y veremos qué sucede, porque cada vez se van abriendo nuevas puertas en este caso.
Muy bien, esto es más o menos lo que ocurrió en torno al caso de Nair Galarza en el último tiempo. Como decimos, la situación se mantiene ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esperando obviamente el fallo, así que en minutos nada más vamos a profundizar un poco sobre lo que es la relación de Nair Galarza con su padre y las declaraciones del padre de Fernando Pastorizo, que realizó tiempo después de que se conozca, obviamente, que se iba a ir a juicio, que él declaró que era para él el momento adecuado para hablar con los medios. Regresamos por las ramas y como habíamos adelantado, ahora vamos a tratar el otro lado de la historia que muchas veces no tuvo el mismo grado de difusión que tal vez las declaraciones de Nair Galarza. Hablamos del padre de Fernando y todo lo que declaró finalmente en cuanto al caso. Ezequiel. Así es, Nahuel. Bueno, son varias las versiones que se cuentan sobre este caso, pero bueno, la que el mundo no cree es la de Nair Galarza y la que cree es la de, obviamente, la de Fernando. Para eso el padre en el 2022, Gustavo, fue el que habló con los medios. Él se apartó de lo que son los medios cuando pasó esto sobre su hijo. Fue el último en enterarse en Gualeguaychú que su hijo estaba muerto. Recibió en la madrugada recibió un llamado de la mujer en ese momento que Fernando estaba muerto. Y bueno, fue para él una conmoción muy grande porque veía en los vecinos una cara distinta a cómo se reflejaban con él, y él sospechaba que algo estaba pasando, y bueno, es hasta ahí donde Fernando estaba muerto. Gustavo, bueno, hizo hincapié en los medios, luego de conocer la sentencia de Nair Galarza, fue que habló y comunicó que, bueno, Fernando tenía unas actuaciones buenísimas. Él era un chico muy sensible, que lloraba por todo, por cualquier cosa. Era amante de Boca hasta los partidos que perdía Boca, se ponía a llorar a veces, desde los 3 años, como bien dijo su papá en una entrevista. Y bueno, lo defendió como él se reflejaba, porque bueno, siempre hasta sus amigos contaban que era una excelente persona, era muy amigable y que bueno, estaba muy enamorado de lo que fue Nair. Y hay otra versión, que fue una entrevista que le hicieron a Nair Galarza estando en la cárcel, que se sentía muy aliviada, como contenta, carismática, y que bueno, nada, como si nada hubiera pasado. Y se lo tomaba todo muy tranquilo. En la entrevista se puede ver que bueno, Nair estando en la cárcel no es que tenía miedo ni nada, pero bueno, cuando le preguntaron por qué mató a Fernando, ahí es donde se puso un poco nerviosa y sigue sosteniendo que el culpable sigue siendo el padre. Sí. Después de tanto tiempo pudo darse cuenta que no es el padre, claramente ella se quería defender de una manera u otra, y bueno, eso es lo que terminó culminando este caso, que bueno, no solamente tenía amor hacia Fernando, sino también un poco de odio encima, y fue lo que hizo llegar a esta decisión. Pero no creo que haya sido algo sola, sino que tuvo, para mi entender, tuvo alguien más que como que le comió la cabeza para hacer eso, porque no creo que una chica de 19 años tenga un pensamiento de matar a un chico de la nada, pegarle 2 tiros. Esto creo que ya hubo un tiempo de planeamiento, en cómo darse, en cómo hacerlo. Mismo el padre de Nair, Marcelo, decía que el arma la tenían para su confianza, que sí, de chicos les dijeron tanto a su hermano como a ella que el arma esa no se tocaba, que se quedaba ahí, y él confiaba en ellos hasta que, bueno, obviamente se perdió la confianza ese día. Sí, también da a pensar, ¿no?, en cuanto a lo que vos decías, tal vez un planeamiento en cuanto a todo el suceso que ocurrió, es el hecho que ella lo contacta a él. O sea, no habían tenido ningún tipo de charla en los últimos días. Ella, incluso en relación con otras personas, decide ir a la casa de él para buscar un cargador e inicia este intercambio que después va a declarar que obviamente no deberían haberse hablado en ese día porque se sabía que iba a terminar mal la cosa, pero obviamente igual llevó adelante todo el hecho que conocemos, que se llevó adelante, como decimos, en el 2017 y terminó con la vida de Fernando. Así es, bueno, para mí creo que hubiera sido bueno en ese momento que Fernando pudiera tener a alguien que ayude, una psicóloga, porque bueno, obviamente Nair no lo ayudaba mucho a él, le hacía daño, le causaba un malestar, mismo los amigos lo dicen, que nunca la pudo dejar.
y era una chica con problemas, que esos problemas se los pasaba a Fernando. Entonces esa era la relación que tenían entre ellos y es raro que la familia nunca lo vio, lo notó en la cara de Fernando, llorando, que lo pudieran llevar a un psicólogo hubiera estado bueno en ese momento. Pero bueno, fue todo muy tarde y nadie se esperaba este final. Claramente ese. Y ahora, como bien decíamos, el caso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, desde el lado de la defensa de Nair Galarza, que ha cambiado en diferentes oportunidades de abogado. Lo que se intenta es, de alguna forma, lograr la excarcelación o la prisión domiciliaria. Ocurrió durante la pandemia, donde le fue denegada. Recién puede solicitar la libertad condicional en el año 2052, o sea que falta muchísimo tiempo, la verdad, para que pueda realizar ese tipo de pedido, y se busca desde distintas aristas lo que veníamos mencionando anteriormente, ya sea desde el lado de la declaración de inimputabilidad por su condición psicológica. También resulta llamativo, de cierto sentido, por parte de la defensa, el argumentar que ella no está en condiciones psicológicas o mentales como para ser una persona apta en cuanto a ser juzgada, pero al mismo tiempo le creen al momento de culpar al padre, así que será una situación que se deberá evaluar en el próximo tiempo para ver finalmente cómo termina esta situación que realmente sorprendió y mantuvo atenta a toda la República Argentina. Con esto vamos cerrando lo que fue el programa especial de Por las Ramas en el caso de Nair Galarza. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves como todas las semanas. Hasta la próxima.